Bueno, pues en este día damos gracias a Dios por su vida. Vamos a orar a nuestro Padre en este momento. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias por la vida. Te damos las gracias, bendito Dios, por este tiempo de bendición en el cual usted está con nosotros. Le pedimos, Señor, que a través de estos principios que vamos a analizar en su escritura, comencemos, bendito Dios, a aplicar estas verdades sobre nosotros. En esta hora, Padre, te pedimos que tu bendición esté presente en cada hogar y que este tema que vamos a analizar el día de hoy pueda llevarnos siempre a la reflexión de poder vivir dentro de tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que vamos a ver el día de hoy se llama el principio de posesión. ¿Principio de qué? De posesión. Entonces, vamos a observar, esto lo entienden muy bien los abogados, los que están estudiando leyes lo entienden muy bien, porque dice que la posesión es un hecho jurídico. ¿La posesión es un hecho qué? Jurídico, ¿sí? Mire, esta palabra muchos la entendemos en el entorno natural y la comprendemos rápido. Pero cuando esta palabra es aplicada al entorno espiritual, a muchos les da miedo, ¿sí? A ver, aplique en el entorno físico y posesión, ¿habla de qué? De terrenos, ¿de qué más? De casas, de autos, hasta de la fruta, negocios, de ropa, de lo que usted quiera. Aplíquelo en el aspecto espiritual y ¿con qué lo relaciona? Con un demonio, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? Pero hoy vamos a observar el principio de posesión. Esto es importante entenderlo. El principio es un hecho jurídico que produce consecuencia jurídica y consiste en que una persona tenga en su poder una cosa corporal como señor y dueño. Es decir, que quien maneja posesión de algo lo tiene bajo su poder, bajo su dominio. Por eso las cosas que usted tiene son cosas que son dadas por Dios, pero están encargadas por parte de Dios con usted. Amén. Ahora, ¿dónde se muestra la gloria de Dios? Hace 8 días hablábamos de este tema. ¿Dónde se muestra qué? La gloria de Dios. ¿Dónde se muestra la gloria de Dios? ¿Recuerdan? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿La gloria de Dios dónde se muestra? No. ¿La gloria de Dios dónde se muestra? A ver, ¿quién nos recuerda? ¿Sí? La gloria de Dios siempre se va a mostrar en la tierra. A ver, ¿dónde se muestra la gloria de Dios? ¿Sí? La gloria de Dios siempre se muestra ¿dónde? En la tierra, en la expansión, ¿sí? En las cosas que vienen hacia afuera. Veíamos la palabra pandere que hablaba de extender y habla de ocupar espacio. Entonces los reyes, hablando del reino de Dios, siempre van a mostrar su gloria de forma territorial y expansiva. Miren, es decir que la gloria, por ejemplo, de alguien que maneja una posesión, estamos hablando que usted llega y si estuviéramos en el mercado dirían, mire, de este puesto hasta aquel son de esta persona. Ya está notando la gloria, está notando expansión, está notando posesión, está notando inclusive hasta un tipo de calidad de vida. Cuando usted llega a la casa de alguien, mira, ese carro y esos otros 5 que ves allá son de ellos, ¿sí? Nuevamente se está viendo la expansión de lo que hacen. Una persona que tiene un negocio, ejemplo, tal vez un psicólogo, un consejero, una persona que es que se dedica a dar conferencias, la expansión de su reino no se ve por sus títulos, no. La expansión de su reino se ve porque lo llaman tal vez, hablando nacionalmente, a Tijuana, a Monterrey, a Baja California, a Chiapas, vamos a usar esta expresión mínimo, San Cristóbal, Tenejapa, Villa Las Rosas, hablando del factor municipal del estado de Chiapas. O sea, la expansión no es algo que se dice. Una persona que realmente tiene expansión, que tiene gloria, que tiene reino, que tiene posesión, no es algo que se dice, es algo que se ve. ¿Y dónde se ve? Aquí en la tierra. Nuevamente, ¿dónde? Aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, usted llega y hay quienes tienen expansión de la vajilla Lala, ¿no? Y sacan desde la Lala pequeña hasta la Lala de alitro. Hay quienes tienen expansión en topper, ¿sí? Y tienen toda la familia topper ahí adentro. ¿A qué me refiero con esto? Son cosas que se ven, son cosas que manejan. Ahora, dentro de la palabra de Dios, ¿sí? La vida en la tierra está vinculada o relacionada al reino. A ver, la vida en la tierra está relacionada ¿a dónde? Al reino de Dios. Otra vez, la vida en la tierra está relacionada al reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una relación muy profunda con todo lo que pasa en el cielo.
Por eso nuestro molde de aprendizaje debe de ser el cielo, no la tierra, porque en la tierra es donde se manifiesta la gloria, ¿sí? En la tierra es donde se manifiesta la posesión. Pero es importante entender que esta posesión viene ¿de dónde? Del cielo, ¿sí? Es decir, del reino. Es decir, cuando Dios creó al hombre y la mujer, les dijo señoren. ¿Quién les dio la facultad? El reino, Dios, dentro de esta área. Ahora, hasta ahí vamos viendo. La vida en la tierra está vinculada o relacionada al reino, o elemento que la posee. Voy a poner un ejemplo. Usted vaya al bosque, salga nada más de este municipio y comience a salir, y usted va a empezar a encontrar el reino vegetal, que todo lo tiene invadido. ¿Estamos de acuerdo? Todo es verde, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no hubiera quien estuviera limpiando las carreteras, ese reino se monta arriba de la carretera. Comienza a invadir. Si se tratara de agua, el agua, si no se le marca un límite por la gracia de Dios, comienza a salirse de los límites que están, porque son reinos expansivos, ¿sí? Son reinos que comienzan a provocar una conquista, a ganar territorio poco a poco. Nosotros los humanos somos iguales, ¿sí? Nunca estamos contentos con lo que tenemos, siempre queremos algo más. Si tiene una casa, quiere 2, si tiene un negocio, quiere 3, ¿sí? Si tiene un carro, quiere otro, que porque ese está chiquito, ahora quiere uno grande, quiere uno chiquito. Somos así, porque somos, ¿qué? Expansivos. Tiene un par de zapatos, tiene 20. Tiene una blusa, tiene 5, tiene 10. Entonces, todos estos factores son expansivos porque debemos de observar que es una función que aparece dentro del reino. Ahora observemos aquí lo siguiente. Debajo del mar, ¿qué hay? Tierra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Debajo del cielo, ¿qué hay? Tierra. Debajo de las plantas y semillas, ¿qué hay? Tierra. Todo está conectado con los factores de la tierra. ¿Por qué? Porque la gloria se maneja en los factores de la tierra. ¿Va quedando claro cómo está? ¿Sí? Usted llega y quiere ver la gloria de una hectárea, pues usted observa sus sembradíos, usted observa los arroyos o ríos que entran por ahí, observa cuántas toneladas de producción saca dentro de eso. Ahorita me van a entender a qué me refiero con todo esto. Y aquí viene la primera pregunta para comprender esto. Ahora bien, ¿cuántos tipos de tierra hay? ¿Cuántos tipos de tierra Dios creó? Aunque viene del mismo origen, ¿sí? Hay una variante. ¿Cuántos tipos de tierra, ¿sí? O cuántas variantes dentro de la misma creación de la tierra usted cree que Dios formó? La tierra fértil y la infértil. A ver, tierra fértil e infértil, no. ¿Sí? Formó una. A ver, ¿cuántos dicen? Dicen que hay tierra fértil e infértil, otros dicen que una. ¿Quién más dice? ¿Cuántos tipos de tierra hay? ¿Sí? Porque en los tipos de tierra es la manifestación de la gloria. Ahora observe lo que le voy a decir. Hay 2. ¿Cuántos? Hay 2. Ambos están sujetos a las leyes espirituales y de posesión. ¿Cuáles son? La tierra como materia, que es la que nosotros conocemos, y tenemos la tierra como humano. La palabra humano viene de humus, que significa tierra. A ver, otra vez. Entonces, está la tierra que nosotros pisamos, ¿sí? Y la tierra que nosotros somos. Y le vuelvo a poner el mismo ejemplo para que usted me lo entienda. La tierra que usted es, tiene dominio sobre la tierra que usted pisa. Por eso es que usted tiene casa. Por eso es que usted maneja un auto, maneja materia. ¿Estamos comprendiendo este factor? Esto que es materia, porque si al final de cuentas, ¿de dónde viene el poliéster? Pues el poliéster viene del petróleo, y el petróleo ¿de dónde fue sacado? Pues de la tierra. Entonces lo que usted se coloca encima es tierra, aunque venga de Francia, aunque venga de Liverpool, aunque venga de Sanz, ¿sí? Aunque venga de donde venga, es un proceso químico que sacaron de la tierra para vestir tierra. Por eso, cuando empezamos a entrar en este proceso de entendimiento, necesitamos comprender cuántas clases de tierra creó Dios. 2. ¿Cuáles son? La tierra como materia y la tierra como humano, humus, ¿sí? La palabra humano a veces no la llegamos a comprender porque estamos acostumbrados a vernos. Y no nos vemos como tierra, nos vemos como seres biológicos en un momento determinado o seres con forma. Pero para Dios nosotros somos polvo. Por eso dice la Escritura, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a
Dios. Ahora, ¿dónde se manifiesta la gloria de Dios? En la tierra. En la tierra. Oiga otra vez lo que estamos expresando. ¿Dónde se manifiesta la gloria de Dios? ¿Cuántos son tierra? Amén. Vamos, ¿ya? ¿Vamos comprendiendo el punto? Ya van apareciendo caras de alegría de decir, yo soy tierra. O sea, tengo derecho a que la gloria de Dios se manifieste en mí, en lo que yo hago y con lo que yo tengo conexión. Ahora, empiece a observar aquí este punto. Dentro de este factor, el espíritu, o en este caso el humano, es un espíritu en forma de tierra que camina. Qué curioso, ¿no? El humano, oiga otra vez, el humano es un espíritu en forma de tierra que camina. La gloria del reino solo se manifiesta en la tierra. Y la tierra humus, o sea nosotros, fuimos creados para gobernar la tierra material. A ver otra vez, nosotros, la tierra humus, fuimos creados para gobernar la tierra, ¿qué? Material. Por eso usted mueve una maceta a otro lado. Por eso usted decide, ya no quiero vivir aquí y se va a vivir a otro lado. Por eso a donde usted llega, usted comienza a dominar. Usted comienza a hacer las cosas a como usted quiera. No va a llegar otro humus, mire, no va a llegar otro humus a la casa de otro humus y va a empezar a decir lo que se tiene que hacer, ¿o sí? Eso sí lo entendimos rapidísimo, ¿verdad? Todos movemos la cabeza diciendo no. ¿Por qué? Porque aunque sea pequeño o grande, ese pedazo de tierra es tu dominio y tu posesión. Son factores legales. ¿Sí? ¿Va quedando claro cómo está este punto? Bueno, seguimos adelante para ir entendiendo. Pastor, y la cita bíblica, va a haber muchas citas bíblicas, no se preocupe. Esto es la introducción para comprender este factor tan profundo que vamos a ver el día de hoy. Ahora bien, dentro de este punto que estamos viendo, entonces empezamos a contemplar que nosotros, la tierra humus, fuimos creados para gobernar la tierra material. Y esa es la conexión entre el reino y la tierra física. Otra vez, aquí es tierra física, ¿sí? El reino y la tierra física, sin el humus, no hay conexión. ¿Sí va quedando claro? Otra vez, el reino y la tierra física, sin el humus, ¿no tiene qué? Conexión, no hay una conexión. Por eso Dios creó al humano para que gobernara la tierra física, para que sea la extensión de lo que hay en el cielo sobre esta tierra. Posteriormente vemos este punto, dice, este principio de posesión opera en nuestros hogares, ¿estamos de acuerdo? Usted es el humus, ¿sí? La tierra que camina. Opera en los negocios, es decir, que la tierra que camina domina y tiene posesión del lugar que habita. Por esa razón usted no puede ir a dictar sus leyes o la posesión a otro lugar, porque el que posee va a pelear su territorio y con ello su gloria. ¿Cómo ve el asunto? No podemos llegar a otra casa y empezar a decir lo que nosotros queremos. ¿Sí? Quien no entiende este principio va a querer poseer, pero cuando aparece el dueño de esa posesión, va a reclamar lo que es de él. Y legalmente, ¿sí? Aparece un juicio, ¿verdad? Legalmente le pertenece ¿a quién? Al que es el dueño, no al que quiere ir a poseer. Yo quisiera tal vez la Homer, yo quisiera en un momento determinado tal vez el Altima, pero ese Altima y ese Homer le pertenecen a alguien. Y no porque usted lo quiera, se va a subir arriba del auto y lo va a manejar, porque va a llegar el dueño y lo va a bajar. ¿Ya? Hay quienes quieren su negocio, hay quienes quieren su familia, hay quienes quieren gobernar sobre usted. Y esto es importante entenderlo porque se llama principio de posesión. Ahorita me va a comprender con mayor profundidad este asunto. Ahora, cuando no comprendemos estos lineamientos de la posesión, empezamos a tener crisis y empezamos a tener conflicto. Toda persona que no entiende este principio del reino siempre va a terminar mal cuando se quiere meter en el territorio de otro. ¿Ya? Si es autoridad, puede entrar al territorio de otro. Si no es autoridad, no puede entrar al territorio de otro. Póngame bien atención en este punto, porque esto va a estar muy profundo. Note dentro de esta parte. Entonces, cuando hablamos de esta situación, nosotros no podemos ir a dictar leyes a la posesión de otro, porque el que lo posee va a pelear su territorio y con ello su gloria. Ahora, en este principio creado por Dios nos dice que un espíritu sin tierra es ilegal. Que un espíritu
un espíritu, en el espíritu de esa tierra, de ese primer hombre, ¿sí? Perdón, en la tierra de ese primer hombre habitaba un ¿qué? Un espíritu. ¿Estamos de acuerdo? En la primer tierra, en la primer creación que Dios hizo, habitaba un ¿qué? Un espíritu. Ahora escúcheme, un espíritu sin tierra es ilegal. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Está diciendo, vamos a hacer un hombre de tierra que tenga nuestro mismo espíritu dentro de él, para que sea legal. Un espíritu, ¿sí? Solo puede ser legal cuando posee ¿qué? Tierra. Otra vez, un espíritu solo puede ser legal cuando posee ¿qué? Tierra. Hasta este momento me dirá, pastor, ¿a qué se refiere todo esto? Aquí es donde empezamos con esto. Dice la palabra de Dios que en el principio, un espíritu que no poseía tierra, que no poseía cuerpo, tuvo que acercarse a un factor de tierra llamado serpiente. A ver, otra vez. Dice la palabra de Dios que en el principio, Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Cuando el hombre y la mujer pecan, el hombre y la mujer eran espíritus autorizados porque el espíritu de Adán y el espíritu de Eva poseían tierra. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿ya vamos entendiendo el punto? Pero apareció un espíritu que no era autorizado, que era ilegal, pero tuvo que tomar forma para poder acercarse y comunicarse en el mismo entendimiento, ¿sí? Dicen los grandes químicos y los grandes físicos que nosotros tenemos, todos, los animales, plantas y seres humanos, tenemos la misma estructura. Tenemos un gen que somos compatibles en todo. Así que la serpiente era materia, al igual que el humus o el hombre era materia, y se empezaron a comunicar. Había comunicación entre ellos, ¿sí? Cuando empezamos a observar esto, empezamos a darnos cuenta, hermanos, de que hubo un problema con la ley de posesión. ¿Cuál es la ley de posesión? Léame la parte que le dije que escribiera al principio. Un espíritu sin tierra es ilegal. Repítalo otra vez más, dígale que está a su lado. Un espíritu sin tierra es ilegal. Ese espíritu, aunque hablaba, era ilegal, solo que Adán y Eva no lo percibieron de esa forma y le hicieron caso a lo que él estaba hablando. Las cosas cuando sean ilegales, aunque sean ilegales, de todos modos hablan, ¿sí? Hay que entender que en esta vida todo habla. La tormenta habla, decía el pastor Israel, y estaba yo escuchando esta prédica. Las tormentas hablan. Cuando usted está pasando por una tormenta emocional, física o espiritual, esa tormenta le dice, no vas a poder salir de ahí. Esto es muy fuerte, te vas a hundir, no vas a tener alternativa para llegar al otro lado. Las tormentas hablan, pero de usted depende si quiere escuchar la voz de la tormenta, la voz de la serpiente o la voz de Dios. Porque un espíritu que no posee tierra es ¿qué? Ilegal. Este principio creado por Dios nos dice, hermanos, que no hay forma en que en un momento determinado algo que es ilegal funcione con lo legal. Y lo voy a decir de esta forma. Usted ha escuchado muchas veces que en la iglesia se reprende a espíritus de pobreza. Se reprende a espíritus de miseria, divorcio, falta de prosperidad, soberbia, lujuria. Se reprende, hermanos, situaciones de enfermedades, que es un engendro que no pertenece al reino de Dios. ¿Y sabe por qué se le reprende esto en la iglesia? Porque esos espíritus ilegales, a ver, abra bien sus ojos, esos espíritus ilegales están buscando tierra para volverse legales. Es decir, que se están metiendo a su cuerpo, a su vida, a su familia, y muchas ocasiones la iglesia no está haciendo nada por detener esa situación que se está viviendo. Simplemente decimos, es normal, está pasando en todos lados. A mi familia le pasó. ¿Y sabe por qué le pasó? Porque él descuidó su primer principio. Un espíritu que no posee tierra es ilegal. Por naturaleza usted ya posee tierra y es un espíritu, pero cuando otro espíritu viene y quiere conquistar el suyo, lo somete bajo ese tipo. Y ahí empezamos a observar cómo la gente está sometida en el alcohol.
cómo la gente está sometida en las drogas, cómo la gente no puede prosperar, no puede encontrar un trabajo, cómo te pueden hablar de muchas cosas de poder, pero sus vidas no reflejan automáticamente nada. No es un problema, hermanos, religioso. Este es un problema legal con Dios. Y Dios está en el principio, no entendió a Adán y Eva. Le fue a decir la serpiente, mira, si tú aceptas mi dominio, mi posesión, yo voy a provocar en ti, fue lo que le decía Satanás, yo voy a provocar en ti hambre, desnudez, problemas, enfermedades. Y Adán y Eva lo tomaron como algo tan normal, el desobedecer a Dios, y aceptaron la voz de quien no debía. ¿Cuántos me están comprendiendo este punto? Hay espíritus ilegales que están buscando tu tierra, tu posesión, y a muchos ya se la quitaron, a muchos ya les robaron un matrimonio, les robaron la felicidad, les robaron sus sueños, les robaron propiedades, les robaron autos, le quitaron su salud, le quitaron familia e hijos. ¿Y sabes por qué? No porque Dios lo haya permitido, porque yo lo permití cuando no entendí el principio que Dios estableció sobre los factores, en este caso, de la posesión. ¿Cómo ve el asunto? ¿Está duro? ¿Es triste? Pastor, quiere decir entonces que lo que me está siguiendo a mí, que cuando yo tengo escasez, no es otra cosa más que la manifestación de un demonio que quiere apoderarse de toda la bendición que Dios ha depositado sobre mi vida. La respuesta es sí. El asunto es qué haces para que eso no suceda dentro de tu vida. Pastor, me está diciendo que el montón de enfermedades, de crisis, de problemas que me están siguiendo constantemente son situaciones que me están rodeando porque otro está invadiendo mi proceso de posesión. La respuesta es sí. El asunto es qué estoy haciendo para que eso no pase. Pastor, el que mi hijo, mi hija tenga trabajo, no tenga trabajo, mi familia esté bajo crisis, ¿qué es? Pues no es más que la manifestación del otro reino, de las tinieblas, que quiere tomar posesión sobre usted. Así que de usted va a depender el que pueda escuchar este tema el día de hoy y pueda romper con eso, y las bendiciones de Dios se derramen sobre su vida, no por un concepto religioso, sino por el poder del reino sobre su vida. Dice entonces la palabra de Dios, mantenga sus sentidos. Si siente que le agarra el sueño, sacúdase en este momento, porque el diablo es el que no le quiere permitir que usted escuche la palabra de Dios. Si usted me dice, pastor, es que yo estoy cansado, tuve mucha actividad, ¿usted cree que yo juego? Estamos cansados, pero tenemos que entender y tener alerta. ¿Qué es lo que está pasando? Si Eva hubiese abierto los ojos, si Adán hubiese abierto los ojos, no hubiese pasado esto. El adulterio cada vez que le abres la puerta, la fornicación cada vez que le abres la puerta, va a empezar a destruir tu factor de dominio dentro de tu vida. Dice entonces la palabra de Dios, el asunto es que pecó el hombre. ¿Pecó quién? Y al pecar el hombre, le dio el derecho legal, otra vez, de posesión sobre todo lo que tenía. El hombre en el paraíso vivía literalmente en el paraíso. Pero cuando le abrió la puerta y aceptó, oiga, no una tentación, no una prueba. El diablo no viene a darte una tentación o una prueba. El diablo viene a poseerte. ¿Sí? ¿Viene a qué? A poseerte. Empieza como algo muy sutil. Y empieza a jalar y a ganar territorio y territorio y territorio hasta que destruya a la persona. Dentro de la palabra de Dios, entonces empezamos a observar aquí lo siguiente. Mire, cuando usted no vive el principio de posesión, alguien más va a terminar siendo el dueño. Qué tremendo, ¿no? Si usted no vive el principio de posesión, alguien más va a terminar siendo ¿qué? El dueño de lo que usted tiene. ¿Sabe por qué una persona no tiene? Y la respuesta es porque no posee. Analice lo que le estoy diciendo. ¿Por qué una persona no tiene? No tiene porque no posee. ¿Y por qué no posee? A ver, nuevamente. ¿Por qué no tengo? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué no hay cuenta en un banco? ¿Por qué en un momento dado tengo las cosas al revés? Tengo carencias, tengo necesidades, tengo deudas, porque hay un reino que te está invadiendo. Y tienes que pararte para luchar. Yo no he visto una sola mamá, un solo papá, que si están perjudicando al hijo se quede sentado. Como dicen, pues hay que le den para que entienda. Yo no he visto eso. Yo he visto a través del YouTube, he visto a través del Face, madres que inclusive en el momento cuando el tiburón está agarrando a sus hijos, la mamá se le avienta al tiburón. Defienden su propiedad.
Y es triste observar que la humanidad hoy en día están viendo que tu hijo se lo está llevando, están viendo que tu familia se está desbaratando, que tu economía está menguando. Mire, le voy a poner este ejemplo. El reino que está allá afuera, hablando del reino natural, el viento, el aire, la tierra, el polvo, todo lo que toca, lo conquista. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el polvo, si dejas una cosa afuera, te la hace polvo. Porque el polvo todo el tiempo está esfoliando. ¿Sí? Así que si tuviéramos un carro, lo más sencillo sería encerarlo. Lo más sencillo sería limpiarlo todos los días. Pero nos sentamos muy cómodamente viendo cómo la naturaleza está desbaratando las cosas y nosotros decimos, no pasa nada. Este punto al que te quiero llevar es un punto donde tienes que crecer, despertarte, alinearte, ponerte las pilas. No encuentro el vocablo exacto en el cual se pueda comprender y llegar a una conclusión de decir, ¿qué hago para que las cosas no se sigan deteriorando? Dice la palabra de Dios dentro de esta área que estamos observando el día de hoy. Cuando usted no comienza a tomar posesión de algo, alguien más va a terminar siendo el dueño de lo que usted tiene. ¿Sabe por qué una persona no tiene posesión? Era la pregunta que estábamos observando. ¿Por qué una persona no tiene posesión? Porque una persona en un momento determinado no alcanza a tener una posesión de algo. ¿Y por qué otros sí tienen tanta posesión? ¿Por qué hay gente que tiene 3, 4, 5 terrenos, 3, 4, 5 casas? ¿Por qué tienen 3, 4, 5 autos? ¿Por qué manejan negocios? ¿Por qué aparecen los factores de posesión? Hace rato lo voy a volver a describir. ¿Sabe por qué una persona no tiene? Y la respuesta es porque no posee. ¿Sabe por qué una persona no posee? Y la respuesta es porque no tiene señorío. No es señor. Él está acostumbrado a que le quiten las cosas. Está acostumbrado a perder. Está acostumbrado a que si se pudo, qué bueno. No lucha por esos factores. Un verdadero señor, un verdadero amo de las cosas, jamás va a dejar ni siquiera que un borrego se le pierda, porque lo va a buscar. ¿Estamos de acuerdo? No va a dejar, si tuviera gallinas, que una gallina se pierda. Y esto usted lo observa, y lo digo con el debido respeto aquí en el estado de Chiapas, porque si usted va y atropella una gallina, sale el señorío, sale el amo y le cobra a la gallina a 10 veces más el precio para que usted se eduque. ¿Y sabe por qué? Porque a veces el indígena maneja más señorío. ¿Sí? A mí me da mucha tristeza cuando hablamos solo por hablar y decimos, es que por eso viven así. No, viven así debido a que contienen y contemplan los factores de territorio. Saben conquistar, saben salir adelante. Esto no se aprende en una escuela. Este es un factor, hermanos, que se aprende dentro del reino o dentro de una familia que maneje señorío. Por eso es de suma importancia comenzar a observar esto. Cuando usted le abre la puerta a algún otro espíritu, ese espíritu que es ilegal se vuelve legal cuando usted le otorga su tierra. Y no estoy hablando de esta tierra física, estoy hablando de del humus. ¿Sí? ¿Cuáles son las cosas que usted ha dejado que entren aquí para que no pueda tomar señorío sobre eso? El dueño que lo componga. El dueño que se encargue de ello. Y cuando te lo dicen de esa forma, te pesa en tu corazón porque dices, nadie me quiere ayudar. Pero si usted es el dueño, hágalo. ¿Sí? No va a venir el dueño de un auto a cuidar el suyo, ¿o sí? No va a venir el dueño de otro negocio a cuidar el suyo. Y uno dice, ¿cómo tuviera yo ese negocio? Con luz, pintado, con agua, con personas que están sirviendo ahí. Sí, pero es que el dueño de ese negocio está activo dentro de lo que está realizando. El dueño de ese carro súper limpio está activo de lo que está realizando. El dueño del cuerpo que usted ve, el dueño de ese cuerpo que usted ve, ese dueño no maneja pereza, no maneja, es que me duele la cabeza, es que hoy me siento tarde, me acosté tarde, es que mañana no me puedo levantar. No maneja ese tipo de mentalidad. Él maneja una mentalidad de dominio constantemente porque entiende que si no cuida lo que tiene, alguien más se lo va a quitar. ¿Cómo ve el asunto? Ya se está poniendo intenso. Dice entonces aquí la palabra de Dios, mire, el diablo vino de forma ilegal, hizo lo que quiso en el Edén, aparentemente, ¿sí? Hizo lo que quiso en el Edén aparentemente y metió la muerte, el infierno
y la falta de dominio en la vida del primer humano. Y eso nos vino a barrer a todos. En el mismo capítulo, en Génesis 3:15, ¿Génesis qué? 3:15, mire, Génesis 3:15, hay un texto que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿dónde? En el calcañar. Ahora, escuche esto. Lo que dice este texto es lo siguiente, a esto se le llama paráfrasis. ¿Cómo se le llama? Paráfrasis, es decir, cuando damos una interpretación del texto para entender las palabras. Génesis 3:15, quien lo lea así, curiosamente Dios está hablando con la mujer, está hablando con el hombre, está hablando inclusive con la serpiente, ¿sí? Los mandó a llamar porque Él es el dueño de toda la posesión, porque el problema sucedió en su tierra, sucedió en su casa y no se iban a quedar las cosas así. Oiga lo que está diciendo Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿en dónde? En el calcañar. Ahora escuche, Dios está diciendo, te prometo, Satanás. Oiga lo que está diciendo Dios. Te prometo, Satanás, ¿sí? Que voy a tomar mi espíritu, ¿sí? Y voy a habitar el cuerpo de un hombre, ¿ya? ¿Sí? Otra vez, voy a tomar mi espíritu y voy a habitar en el cuerpo de un hombre para que yo sea un espíritu legal aquí en la tierra y voy a caminar entre la tierra para venirte a pisar la cabeza por todo lo que hiciste con este primer hombre. Por eso es que Jesucristo fue encarnado. Por eso es que Jesucristo nació de una virgen, porque fue el Espíritu de Dios que tomó forma dentro de este hombre, dentro de este humus, para venirnos a demostrar aquí en la tierra que lo que habías perdido en un momento determinado, no por causa tuya, sino por causa del primer hombre, ahora te es devuelto a tu vida si comienzas a observar el principio de posesión. El nombre que se le dio en ese momento fue Emmanuel, y la palabra Emmanuel aparece, por ejemplo, en Isaías 7:14 y dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando la palabra de Dios nos habla, hermanos, yo quiero que me entienda este punto. ¿Qué le dije que escribiera al principio? Yo le dije, escribe este principio, un espíritu sin tierra es ilegal. Por eso es que el espíritu, la presencia de Dios mismo tuvo que tomar esencia de humus para que fuera legal, para no violar su propia ley que Él estableció y venir a expulsar todo aquello que no es legal en su vida. La palabra Emmanuel es el Dios, ¿sí? Hecho hombre entre nosotros. ¿La palabra qué? El nombre, porque hay personas que llevan ese nombre. Emmanuel es el Dios hecho hombre entre nosotros. Nos viene a enseñar, hermanos, que sí existe una recuperación del reino de Dios en nuestras vidas si nosotros aplicamos el principio del reino. El arma más grande que Dios nos ha dado en esta vida no es tu alma, no es tu espíritu, es tu cuerpo, es tu tierra. Es tu humus porque es la conexión. Miren lo que siempre trata el enemigo de destruir es el cuerpo. ¿Ha notado eso? Siempre Satanás va a tratar de destruir su cuerpo. Cuando usted realmente entiende este principio, hermanos, usted se empieza a dar cuenta de la gran importancia de lo que usted tiene como tal. El arma más grande que tienes aquí en la tierra no es tu espíritu, sino tu cuerpo. El principio de Dios dice que ningún espíritu puede habitar la tierra sin un cuerpo. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta dentro de esto, yo quiero que observe este punto. A medida que entendemos la palabra Emmanuel, a medida que entendemos la palabra Jesucristo, ¿sí? No es lo mismo Jesús, es Jesucristo. Vamos a comprender grandes cosas. En Lucas capítulo 23, versículo 46, Lucas 23, 46, entonces Jesús, a ver, ¿quién? Jesús. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mire, ¿quién fue el que murió? ¿Murió el Cristo?
Murió el humus, el hombre. No murió el Cristo en la cruz, porque el Cristo es el que tiene el poder para resucitar el humus. Es el que tiene el poder para soplar sobre nosotros y que las cosas cambien. Es quien llevó los pecados, pero los llevó los pecados en el cuerpo. Por eso Jesucristo dice que Él llevó los pecados de todos nosotros, para que nosotros no tuviésemos que estarnos preocupando del tipo de vida, hermanos, que vivimos, sino preocuparnos del factor de la posesión. Es decir, ¿a qué voy con este punto? Dentro de la palabra de Dios, cuando Jesucristo expiró, cuando Jesucristo dijo consumado es, cuando Jesucristo expresa, pero en el papel de Jesús, entregando su cuerpo, Él está hablando al Padre, al Abba, al Creador, ¿sí? Pero no está hablándole Cristo, está hablando Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, y Jesús clamó a gran voz, el humus, ¿sí? Jesucristo arrebató las llaves del infierno, de la muerte y del dominio a Satanás. ¿Y sabe a quién se las entregó? A usted. A ver, esa cara de alegría otra vez. ¿A quién me entregó estas llaves? ¿A quién? A usted. Es decir, que ahora la muerte no tiene dominio sobre usted. Quien no entiende el principio de posesión no llega a comprender el por qué nosotros debemos de estar felices en el momento de partir. Quien no entiende el principio de posesión, no entiende este factor legal de decir, ay, pobrecito, se murió. Si se murió en el reino y se murió con Cristo, no es un pobrecito, es una persona que tuvo victoria sobre eso. Porque si te hubieras muerto sin Cristo, hubieras ido directamente al infierno. Si te hubieras muerto sin Cristo, hubieras ido directamente a pagar tus culpas y tus pecados. Pero como Cristo murió por ti, esa persona no es condenada, sino trasladada al reino de Dios para ser bendecido aún más todavía. Dentro de la palabra de Dios, entonces, hermanos, nosotros vemos que quien tiene ahora el poder, inclusive de llamarlos, ¿de llamar a quién? De llamar al infierno y a la muerte, es Dios mismo. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Vi a los muertos grandes y pequeños en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados todos los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Mire, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aún la muerte y el Hades no se escapan de la posesión de Dios. ¿Cómo ve el asunto? No le tenga miedo al infierno. No le tenga miedo a la muerte. Téngale miedo a aquel que tiene posesión aún sobre ellos. ¿Verdad que esto es hermoso? Se lo voy a explicar de esta forma para que me entienda. Cuando en su casa espantan, cuando en su casa hay manifestación de un demonio, cuando en su casa en un momento determinado las cosas se mueven, usted ve sombras, escucha presencias en la noche, ve figuras en la noche y siente usted que su casa está rodeada de una atmósfera literalmente demoníaca, no es otra cosa que un demonio o varios demonios quieren tomar posesión de su territorio. Una persona que entiende esto sabe que esos demonios están actuando de forma ilegal y que usted es un espíritu, un humus, un espíritu legal. Si usted comprende su facultad de posesión y de derecho, usted se va a parar con la autoridad de Dios y del reino y va a reprender cualquier espíritu inmundo que hay en su casa. ¿Y sabe por qué? Porque con usted está la legalidad y el poder de Dios y con ellos no. Pero un cristiano que ignora este principio anda buscando tierra, anda buscando sal, anda buscando un Buda, anda buscando sábila para poder expulsar eso, que le pongan agua bendita en el negocio para que prospere. Cuando Dios dice, tú tienes la facultad de reprender esto si verdaderamente manejas la convicción del factor del dominio. ¿Cómo me gustaría que cada uno de ustedes se expresaran de forma interna y decir, la posesión la entiendo? Entiendo que soy un espíritu aquí en la tierra, que tiene forma terrestre, que tiene forma humana, pero dentro de mí está el poder y el potencial de poseer, de obtener, de ganar, de no perder, de transformar las cosas que están en ruina en situaciones de victoria, porque el poder de Dios está sobre mi vida. Dentro de la palabra de Dios, entonces comenzamos a ver factores muy fuertes y vamos a llegar a puntos en este momento más internos dentro de lo que implica esto. ¿Hasta aquí vamos comprendiendo esta parte?
Dice la palabra de Dios que el Eterno, es decir, Dios, no nos llama iglesia. ¿No nos llama qué? No nos llama iglesia. Usted vaya y hable con el Padre, y el Padre no nos llama iglesia. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. A ver otra vez. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Otra vez. Sois el cuerpo de Cristo. A ver. ¿Quién es el humus? Nosotros. ¿Quién es el espíritu que habita el humus? Cristo. Ahora escúcheme esto. Una iglesia que vive bajo la dimensión del reino es una iglesia que vive bajo la dimensión del poder de Dios. Es decir, una verdadera iglesia no debe de considerarse asociación, debe de considerarse la extensión del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Vamos comprendiendo esto? A algunos se les abrieron sus ojos así de decir, ya me di cuenta, entonces ¿dónde está el problema? Cuando usted viene a una iglesia, usted viene con una liturgia. Usted viene con modos, con sistemas. Hay gente que quiere venir a impresionar a Dios con una liturgia. Y dentro de ese punto de la liturgia, usted me dirá cuál es la diferencia entre la iglesia y la liturgia. Se lo voy a describir. En la iglesia usted vive bajo una liturgia, conjunto de prácticas establecidas que forman un culto, ya sea secreto, público, ¿sí? En su manera de oficiarlo. Son normas que se le fueron establecidos. Normas donde ahí van los cristianos con su Biblia. Tienen que aplaudir, tienen que sentarse, tienen que levantarse, tienen que participar de la comunión, tienen que llegar a cierta hora. Eso es una liturgia, ¿sí? Pero esa liturgia, hermanos, no va a espantar a ningún demonio. Esa liturgia no va a espantar la pobreza. Por eso hay gente que dicen, ay, es que abre tu palabra, abre la Biblia ahí en el Salmo 90. Eso es liturgia. Abre la Biblia ahí en el Salmo 91. Eso es liturgia. ¿Sí? Es que ahora Dios hace esto, hace aquello. Es liturgia. Porque la persona ha confundido los factores de iglesia con los factores de liturgia. Y está manejando solamente esto. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, aquí se acaba la liturgia. Porque el que vive en el reino vive bajo un principio de posesión. Y ese principio es el que te da señorío. No estamos hablando de una liturgia, estamos hablando de quién vive contigo. Lo voy a externar de esto. Cuando a mí me invitan a orar por casas que están teniendo manifestaciones demoníacas, ¿sí? Yo tengo que entender una cosa, escúcheme. Si yo voy a esa casa, ahí vive alguien. ¿Quién vive en este caso? Un demonio. ¿Quién vive? Un demonio, ¿sí? Pero curiosamente, dentro de este humus, dentro de esta casa, también vive alguien. ¿Quién vive? Cristo. A ver otra vez, ¿quién vive? Cristo. Cuando este pedazo de tierra se para en ese lugar, va bajo el respaldo del Todopoderoso y todo demonio ilegal no le queda otra opción más que irse en el nombre de Jesús. ¿Quedando claro cómo está este asunto? Por eso su cuerpo, y por eso la iglesia no puede ser un factor religioso, porque entonces no hay manifestación del poder de Dios. Alguien que está entendiendo este punto sabe que al salir de aquí, cuando se pare frente al negocio, frente a la pobreza, frente a la crisis, frente a la ausencia económica, tiene que entender el factor de posesión. Usted no depende de los clientes, usted no depende de una congregación, usted no depende en un momento determinado de una empresa, usted depende del poder de Dios y el poder de Dios le va a dar señorío, es decir, le va a dar expansión de tierra, expansión de gloria, de casas, de autos, porque es la forma en la que un reino se expande, ¿sí? Es la forma en la que todos comienzan a tener la misma cobija. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Se tapó con la misma cobija. ¿Cómo identificaron a Moisés? Por un pedazo del manto que se cayó. Buscaron el manto y resultó que era de una casa levita. Hace tiempo empecé a escuchar mucho el apellido Santis. Se maneja aquí, ¿sí? Cuando yo preguntaba, la gente me decía, es apellido de indio.
¿Sí? Déjele digo que Santis viene de la casa de los Santis y es italiano. No es apellido de indio. Dios bendiga a los Santis. ¿Sí? Tal vez el indio sea el inculto que no entiende el origen. Y muchas veces de nosotros portamos un apellido de realeza, portamos un apellido de casa, de cuna, del reino de los cielos, y te sientes en una condición tan miserable que no se llega a comprender esto porque la forma en la que has vivido no alcanza para que veas de dónde veniste. ¿Ya? Qué tremendo es este punto. ¿Sí? Por eso alguien cuando me dice, ¿cómo se apellida usted? Mi apellido es Burgoa, porque vengo de una casa. Vengo de un sistema de vida. Vengo de una forma autorizada. Y esto es importante el observarlo. Cuando usted recibió un apellido, recibió un dominio. A ver, cuando usted recibió ¿qué? Un apellido, recibió un dominio. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Entonces, no somos iglesia, no somos asamblea. Somos la manifestación del reino aquí en la tierra. Y esto te va a llevar a nuevas dimensiones de vida. Quiero seguir llevándote a este punto para poder llegar a una conclusión el día de hoy por cuestiones del tiempo. Así que no podemos estar bajando o trabajando sobre situaciones de liturgia. Tenemos que trabajar sobre situaciones de señorío y de expansión del reino. Lo voy a explicar de esta forma. Primera a los Corintios 6, 19 al 20. Primera a los Corintios 6, 19 al 20. O ignoráis, dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Yo creo que ahora ya se tomó en consideración esto. Otra vez, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Muchas veces nos han dicho este texto, pocas veces lo hemos llegado a entender. ¿O ignoráis que tu cuerpo es posesión? ¿Sí? A ver, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es posesión de Dios? Que es la extensión que Dios utiliza aquí en la tierra para manifestar su reino. Que eres legal porque Dios no puede poseer, no se puede manifestar, no puede descender donde no hay tierra. Otra vez, Dios no puede manifestarse donde no hay tierra. ¿Qué dice? Nuestro principio que vimos, apuntamos el principio. ¿Qué dice? Un espíritu sin tierra es ¿qué? Ilegal. Por eso como iglesia necesitamos permitir que el Espíritu de Dios more dentro de esta iglesia. ¿Va quedando claro? Por eso ahora como personas individuales necesitamos permitir que el Espíritu de Dios more en nosotros. ¿Y sabe por qué tiene que morar en nosotros? Para que la manifestación del reino se dé. Dice el apóstol San Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, es decir, ya no te perteneces a ti, perteneces a un reino. Cuando te perteneces a ti, las cosas no cambian, vas a seguir viviendo la misma miseria, la misma crisis, la misma angustia. Cuando perteneces al reino y dejas que Dios posea tu vida, automáticamente Él comienza a tener control de las cosas. ¿Qué significa posesión? Les di una definición al principio. A ver, dígame, ¿qué significa posesión? Al principio lo escribieron, ¿sí? Posesión, ¿es poder qué? Tener poder como Señor y dueño. Cuando yo acepto la posesión de Dios, le digo al Padre, tú eres mi Señor y mi dueño. ¿Sí? El cáncer no es tu dueño. La diabetes no es tu dueño. La hepatitis no es tu dueño. La pobreza no es tu dueño. Un vicio no es tu dueño. El verdadero dueño y Señor está reclamando tu vida, pero necesita tu permiso para que las cosas se activen. Y cuando tú concedes ese permiso, concedes una licencia legal. Y en ese momento entra la intervención del verdadero dueño. Entra la intervención del verdadero poseedor, del verdadero hacedor de las cosas. Y esto a mí me llena de entusiasmo y de alegría, porque hay una alternativa de vida. Si tú renuncias a la posesión antigua y permites que la posesión del reino comience a tomar legalidad sobre tu vida. Dice entonces la palabra de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues, mira, aquí está, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Ya?
toda enfermedad se va, toda crisis se va, ¿sí? El dueño de tu familia, de tus hermanos, de tus hijos es Dios. Dice la Escritura, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta legalidad, esta circunstancia que estamos viendo, hermanos, es lo que permite que en un momento nosotros podamos decirle al reino demoníaco, podamos decirle a la crisis que estamos viviendo, podamos decirle al problema que estás pasando, oh, vete fuera, no tienes legalidad porque no posees cuerpo, no posees tierra, ¿sí? Y cuando usted reprende la soledad, cuando usted reprende la crisis, la angustia, las cosas comienzan a cambiar en su entorno. Analice lo que dice 1 Corintios 6, 13 al 18. 1 Corintios capítulo 6, versículo 13 al 18, y ya estoy por terminar. 1 Corintios capítulo 6, versículo 13 al 18. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Las viandas para el vientre. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios capítulo 6, versículo 13 al 18. A ver, las viandas para el vientre. En otras palabras, la comida es para el estómago. ¿Estamos de acuerdo? Note usted lo que está diciendo. La comida es ¿para dónde? Para el estómago, ¿sí? Y el estómago para las viandas. 1 Corintios 6, 13 al 18. Otra vez. La comida es para el estómago. Y el estómago para la comida. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación. Es decir, te dio un cuerpo, discúlpenme la paráfrasis, te dio un cuerpo no para que te la pases tragando. Te dio un cuerpo no para que te la pases durmiendo. Te dio un cuerpo no para que te la pases fornicando, adulterando, viviendo con una conducta como de animal. Qué curioso. ¿Sí? Usted me dirá, ¿por qué habla tan fuerte? ¿Por qué me está diciendo esto? Si usted analiza la vida de un perro, el perro se la puede pasar comiendo. Ahora hay perros que hay que poner a dieta. ¿Sí? No tienen saciedad, ¿sí? Hay personas que viven dentro de esta situación y te lo dice Dios. Al principio lo dije, el adulterio cuando toca tu puerta, el adulterio, la fornicación cuando toca tu casa, le estás dando la autorización legal de que un demonio entre. No es un placer, es un demonio que vas a instalar en tu vida y que solo va a salir a menos que entiendas el proceso de posesión dentro de tu vida. Hay gente que está pidiendo a gritos una liberación y dice, Padre, una liberación, un culto de liberación, un ungido de Dios que venga y que me toque. Sí, sí puede suceder y sí puede pasar, pero el principal problema que tenemos es que la persona no entiende el principio de posesión y las cosas se empeoran muchas veces. Dice entonces la palabra de Dios, pero el cuerpo no es para fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. A ver otra vez. Dígale al que está a su lado. A ver, pero el cuerpo no es para fornicación, dígale al que está a su lado, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, oiga, también a nosotros nos levantará con su poder. Y dice la Escritura, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Oiga, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿No sabéis que el que se une con un hombre adúltero se bate de lo mismo? ¿Sí? ¡Qué hermoso es el adulterio! Sí, es tan hermoso que la misma miseria que tiene ese hombre adúltero, lo digo a mis hermanos que están detrás de la cámara, la misma esencia que tiene esa mujer que vive en prostitución, la misma esencia que tiene ese joven, ¿sí? Una esencia de un animal, de una persona que fornica con quien sea, es de lo mismo que te va a batir. Y eso es lo que está pasando en tu casa: miseria, pobreza, destrucción, crisis emocional, porque no ocupas tu cuerpo para lo que es, dice la palabra de Dios.
Habla de una forma muy pesada. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Qué fuerte es que tu carne se esté contaminando de carne que maneja no la posesión de Dios. Por eso los problemas no cambian. Llegas a la casa tal vez de tu hermana y te llenas otra vez de lo mismo. Llegas a la casa del compadre y te llenas de lo mismo. Participas de lo mismo. Vuelves otra vez a ensuciarte con lo mismo. Porque dentro de ti no hay una convicción de lo que es tener el principio de posesión. Si hoy decides mantener en tu cuerpo verdaderamente la presencia de Dios, no se trata de un concepto religioso. Óyeme lo que te voy a decir. Se trata de que cuides tu naturaleza. Si en esta hora yo agarrara estos lentes y les echara ácido y comenzara a limpiarlos, el ácido los va a desbaratar porque van contra su naturaleza. El pecado va contra tu naturaleza. Tú tienes una naturaleza de santidad, tú tienes una naturaleza de bendición, tú tienes una naturaleza de prosperidad en tu vida. Y cuando te contaminas con algo que es contra tu naturaleza, automáticamente te empieza a desbaratar, te empieza a corroer, empieza a quitarte la gracia, el brillo que tenías, porque no es parte de lo que Dios te dio a tu vida. Dice entonces la palabra de Dios, pero el que se une al Señor, quedó bien claro el concepto de la ramera o de los rameros, ¿sí? El que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice la palabra de Dios, aquí solito te pusiste la soga al cuello. Por eso la enfermedad no se sale de ti, porque el factor de posesión, el factor legal, está reclamando. La enfermedad no se quita, la pobreza no se va. Hay una mezcla, tienes un concubinato con alguien que no es Dios. Y eso es lo que Dios pelea, y eso también es lo que el enemigo pelea. Tienes que romper con esa relación. Y no hablo a veces de que sea física, puede ser emocional, ¿sí? Puede ser en un momento determinado una situación que ni siquiera es tuyo, simplemente lo tuviste, lo heredaste dentro de ese factor. Hoy en día, iglesia que me escuchas ahí detrás de cámaras, yo quiero llevarte a este punto por cuestión de tiempo y decirte lo siguiente. Necesitas romper con esa situación de posesión, con ese término legal. Necesitas comprender que tú eres una tierra, un humus, pero que solamente va a funcionar el poder de Dios cuando estás bajo el mover de Dios sobre tu vida. Mientras estés formando un vínculo con otra acción, jamás va a poder haber una manifestación del reino sobre ti. Hoy no voy a orar por una oración de liberación para ustedes. Voy a orar por una oración de revelación, que Dios abra su entendimiento para que Dios toque esas partes profundas de su vida. Padre bendito, en esta hora declaramos tu palabra de poder. Declaramos, Señor, que todo lo que tú presentas es una verdad y que la forma de poder dominar y conquistar estas situaciones naturales es a través del poder que tú ya tienes manifestado sobre nuestras vidas. En esta hora, bendito Dios poderoso, nosotros creemos firmemente que todo lo que está a nuestro alrededor puede ser controlado bajo tu poder. Toda enfermedad, toda miseria, todo problema, toda crisis, todo puede salir por esa puerta por donde entró cuando el poder de la posesión y de la legalidad aparece manifestado en nuestras vidas a través del reino. En esta hora, bendito Padre Celestial, declaramos tu bendición, declaramos tu poder y declaramos tus funciones sobre nosotros, pero pedimos en este momento, abre nuestro entendimiento y danos revelación para comprender la profundidad de lo que escuchamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.